luego tenemos la operación producto. ¿Vieron esa cuaterna? Esa es la estructura de un espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y Esa profe. es la estructura. Y para que sea un espacio vectorial, tiene que cumplir con 10 axiomas. ¿Lo vieron a los 10 axiomas? Debe cumplir con los 10 axiomas. Veamos acá. Tenemos la parte práctica y ahí tenemos la estructura vectorial si se cumplen los 10 axiomas. Esos son los 10 axiomas. Esos son los 10 axiomas, chicos. ¿Lo vieron con la profe de teoría? Sí, profe. Muy bien. ¿Resolvieron algún ejercicio de este tipo? Para comprobar si es un espacio vectorial. ¿Resolvieron sí o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, si resolvieron, yo ya lo voy a pasar a un PDF donde yo ya resolví en otra comisión para no perder tiempo y vamos a ver subespacio vectorial. Vamos a una hoja nueva, vamos a poner subespacio vectorial. Entonces, ustedes hicieron con la profe el apartado 1A. ¿Hicieron ese como ejemplo? ¿O hicieron con matrices? No recuerdo cuál era el ejemplo yo. Bueno. Ustedes saben que un espacio vectorial puede ser un vector, un polinomio, puede ser una matriz, puede ser cualquier cosa. Matemáticamente. Mejor vamos a resolver. Acá quedó pegado. Vamos a resolver el apartado A. 1A. Me dice determine si las cuaternas indicadas con las operaciones de adición y producto definidas en cada caso tienen estructura de espacio vectorial. Bueno, vamos a resolver. El espacio vectorial corresponde a R2. ¿Estamos de acuerdo? R2. Tenemos la operación suma y el campo pertenece a los reales. Y tenemos la operación producto. Esto sería el espacio vectorial. Esto sería el espacio vectorial, pero hay que ver si se cumple lo que tenemos acá. Para eso vamos a analizar los 10 axiomas. Vamos con el axioma número 1. Axioma 1. Vamos a ver qué me dice el axioma 1. Veamos el axioma 1. ¿Qué me dice? Para todo U y B son dos vectores pertenecientes a R2. Para todo V perteneciente al campo vectorial, que en este caso el campo vectorial sería R2, si hacemos la suma del vector U más el vector B, me tiene que dar que pertenece al espacio vectorial de R2.
Entonces nosotros vamos a poner eso. Lo vamos a copiar para todo. U, B, perteneciente. En vez de poner SB, que es el espacio vectorial, ¿cuál es el espacio vectorial del ejercicio que estamos analizando? R2. R2. Perteneciente a R2. Muy bien. Tal que hacemos la suma de U más vector B y me tiene que dar como un resultado R2. un vector perteneciente al espacio vectorial de R2. Eso es lo que significa. Entonces, de entrada, vamos a poner acá arriba lo que vamos a ir utilizando, los vectores que vamos a ir utilizando. U, vamos a decir que es igual a x1, y1. El vector B, vamos a decir que sería x2, tiene componente x2 y y2. Bueno, ya tenemos definido. Entonces, acá tenemos que hacer la suma de U más B. U más B. ¿Cuánto vale U? De acuerdo que definimos arriba en color negro. X1 X1 y 1. y 1. X1, Y1. Muy bien. Sumado a B. ¿B cuánto vale? X2 y 2. X2, Y2. Por si acaso ingresaron tarde, les vuelvo a poner la contraseña para los chicos de la 1K8. En el chat, con asistencia. Bueno, son dos vectores. ¿Se pueden sumar esos dos vectores de R2? ¿Se pueden sumar esos dos vectores? Sí. ¿Cómo se suman los vectores? Primer componente, ¿con quién? Con el primer componente. Con el primer componente, muy bien. Entonces acá me quedaría x1 más x2. X2. X1 más x2, coma, y y1 Y1 ¿con qué más. vamos a sumar? Con el Y2. Muy bien. Y1 más y2. Esa sería la suma. Y esto pertenece al mismo espacio vectorial R2. Sí, pertenece a R2 porque tenemos dos componentes. Pertenece a R2. Si fuera R3, tendría que tener ¿cuántas componentes? 3. 3. 1, 2, 3. X, Y y Z. Y si estamos hablando de una matriz, decimos que el espacio vectorial, por ejemplo, en vez de ser R2, que sea M2 por 3, suma, ponemos reales y producto. Este sería el espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces acá, en vez de poner reales, pondremos pertenece a M2 por 3, que sería el espacio vectorial. Todo depende de lo que tengamos como espacio vectorial. En este caso tenemos un vector de R2. Bueno, se puede realizar la suma. Por lo tanto, decimos que U más B pertenece a R2. Estamos confirmando esa suma. ¿Está bien? Se cumple Sí. que la suma pertenece al mismo espacio vectorial. Ahora vamos a ir al axioma 2. Axioma 2. Veamos qué me dice el axioma 2. Tenemos para todo vector U, B perteneciente al espacio vectorial. Si hacemos la suma de U más B, tiene que ser igual a B más U. ¿Qué propiedad sería eso? La conmutación. Ley conmutativa. Propiedad conmutativa, muy bien. Entonces acá me dice para todo U, B perteneciente al espacio vectorial, en este caso el espacio vectorial sería R2. ¿Qué tenemos? Tal que U más B será igual a ¿qué?
a B más U. Eso es lo que debemos probar. U más B ya lo tenemos definido acá arriba, en color negro, entonces ya no lo definimos en cada paso. Lo definimos una sola vez. Vamos a tener U más B. ¿Qué sería U más B? Sería X1, Y1 sumado con ¿qué? X2 y Con 2. 2 y 2. ¿Cómo se realiza esa suma? Ustedes me dicen. ¿Cómo quedaría realizada la suma? X1 más X2. X1 más X2, coma, Y1 y más Y2. Y2. muy bien, Y1 más Y2. Como estas componentes pertenecen a los números reales, porque el campo K son los reales, ustedes saben que por la propia de los reales, la suma se puede conmutar. Podemos hacer la conmutación de la suma ahí. Me quedaría U más B es igual a X2 más X1. Estamos haciendo la X1. propiedad conmutativa acá en la suma de dos números reales. ¿Está bien? ¿Y cómo quedaría Sí, acá? Conmutado. Y2 más Y más Y1. Muy bien. Una vez que nosotros hacemos esa propiedad conmutativa, vamos a desdoblar esto otra vez en la suma de dos vectores. ¿Qué me quedaría? X2, Y1 sumado, porque estamos desdoblando la suma, ¿está bien? Nos estamos volviendo a juntar. Este es Y2. Y2, X1 sumado a X1, Y1. ¿Está bien? El paso inverso de la suma. Ahora, U más B será igual. ¿Cuánto? ¿Qué sería X2, Y2? B. Sería B. ¿Y qué sería X1, Y1? U. ¿Qué sería lo otro? U. Entonces acá, todo esto sería mi U. Sería mi B, por decir, sería mi B. Esto es mi B y esto es mi U. Entonces ponemos B más U. ¿Se cumple la propia conmutativa? Sí, profe. No se cumple. Entonces acá vamos a poner, por lo tanto, porque acá ya se confirma esa propiedad. Para todo U, B perteneciente al espacio vectorial de R2, se cumple que U más B es igual a B más U. Ese sería el axioma 2. Vamos al axioma 3. Se tienen que cumplir los 10 axiomas para que sea un espacio vectorial. Miremos el axioma 3. ¿Qué me dice el axioma 3? Tenemos 3 vectores ahora. ¿Qué se me agrega? Un W, ¿lo ven? Y pertenecen al espacio vectorial. ¿Y cuál es la propiedad que están utilizando ahí en esa igualdad entre los 3 vectores? Asociativa. Asociativa. Asociativa, muy bien, la propiedad asociativa. Entonces, antes que nada, acá vamos a agregar un vector W. Un W que tiene coordenada X3, Y3. Lo definimos de entrada y vamos acá. Acá sería para todo U, B, W perteneciente al espacio vectorial. ¿Cuál sería el espacio vectorial? R3. R2. R2. Estamos en R2. Todos los 10 axiomas estamos en el espacio de R2. No podemos poner un R3, estamos analizando R2.
tal que, ¿cuál es la propiedad? Me dice que U más B, esto asociado, sumado a W, es igual a ¿qué? A U más, y asociamos B con W. W. Tenemos que comprobar eso. Bueno, entonces ponemos U más B más Profe, W y empezamos a trabajar, sí. el 2S en la R vendría siendo la cantidad de componentes que tiene cada conjunto. Claro, si fuera R3, va a ser, por ejemplo, un X1, un Y1, un Z1. Ya estamos en R3. Es lo que ustedes vieron en el sistema de eje coordenado. En R3 sería en el espacio, en R2 sería en el plano. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Y puede ser en Rn también. N componente. Bueno, vamos a poner así. ¿Cuánto vale U? U vale X1, Y1. Y eso le vamos a sumar con B que vale X2, Y2. Cerramos y a eso lo sumamos W que vale X3, Y3. U más B, siempre se pone esto para comprobar que se cumple esa igualdad, esa propiedad asociativa. Entonces hacemos la suma acá. ¿Cómo quedaría la suma? X1, X1 más X2. Más X2. muy bien. X1 más X2, coma, Y1 Y1 más más Y2. Y2, y esto le vamos a sumar a X3, Y3. Entonces acá tenemos U más B más W es igual. Ahora vamos a hacer esa suma. Esta suma quedaría X1 más X2, le vamos a sumar ¿con qué? X3. Con X3. Con X3. Sumamos. Espera. Sumamos a X3. Ponemos la coma. Y1 más Y2 lo vamos a sumar ¿con qué? Con I3. Y3. Y3. Y como todo esto corresponde a los números reales, se puede realizar la propiedad asociativa. Eso es una propiedad de los reales, de los números reales. Entonces acá me quedaría U más B espera un segundo que me está quedando sin. Bueno, vamos a poner U más B más W es igual. Y acá vamos a asociar. Vamos a sacar X1 y vamos a asociar X2 más X3, coma. Acá sacamos Y1 y Y2 y vamos a asociar Y2 con Y3. Y ahora vamos a desdoblar con respecto a esta suma. ¿Cómo quedaría? X1 Muy bien, X1, Más X2. no, X1, Y1, y esto lo vamos a sumar porque con 1. estamos desdoblando. Y acá quedaría X2 más X3, coma, Y2 más 2 más Y3. Y3. Entonces acá me quedaría U más B más W es igual. ¿Esto qué sería? U. Mi U más, y todo lo que está acá, ¿qué sería? B B más más W. W. Y ahí se cumple la propiedad que estamos buscando acá.
Entonces acá tienen que ya confirmar lo que ya pusieron. Por lo tanto, acá por lo tanto, U para todo, U, B, W, perteneciente al espacio vectorial de R2, tenemos que U más B más W es igual a U más, y asociamos B con W. Ahí ya Profe, estamos asegurando que se cumple esa acción. Sí, lo escucho. ahí no hay que hacer otro paso más o ahí Sí, termina. sí, acá me falta un paso, pero bueno. Ah, bien, bien. Ahí si quieren lo copiamos acá chiquitito el paso. Acá lo que van a hacer ustedes, van a dejar así entre corchete y van a poner X2, Y2 sumado a X3, Y 3, X3, Y3. Ese es el paso. Y copian esta parte. ¿Está bien? Ese es el paso que falta. Muy bien, gracias por la corrección. Sí me di cuenta, pero ya no quería borrar. Pero lo corregimos ahí, ¿ah? Ahora vamos al axioma 4. Ya no hay espacio, vamos a hacerlo arriba. Lo vamos a hacer acá. Axioma 4. Axioma 4 y vamos a ver qué me dice el axioma 4. El axioma 4 me dice que tenemos un vector que es el nulo, que pertenece al espacio vectorial, y también tenemos un vector u que pertenece al espacio vectorial, hasta que u más el vector nulo es igual al vector nulo más u y es igual a u. ¿Está bien? sí, Sí, Entonces profesor. acá vamos a poner para todo u perteneciente al espacio vectorial de R2, y tenemos un vector nulo también perteneciente a R2, tal que u más el vector nulo es igual al vector nulo más u, y esto es igual a u. Ya tenemos definido cuál sería el vector u, pero ¿cuál sería el vector nulo? Lo vamos a poner acá, 0, donde 0, definimos todo. ¿Cuál sería el vector nulo? 0, 0. 0, 0. Muy bien, lo definimos ahí. Entonces vamos a hacer u más el vector nulo. Esta parte ya no la vamos a hacer porque sí se cumple la propiedad conmutativa, ya lo vimos. ¿Está bien? Vamos a ver si esto me da el vector u. Bueno, u era x1, y1, más el vector nulo que es 0, 0. U más el nulo será igual a ¿qué? A x1 sumado con ¿qué? Con Con I1. 0, Más Cero. 0. Y y1 sumado con 0. 0. 0. ¿Cuánto me da esa suma? X1, X1, Y1. ¿Y qué sería ese vector? U. 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 U más el vector nulo es igual a U. Se está cumpliendo, ¿lo ven? Acá voy a borrar esto. Se cumple. Entonces acá vamos a afirmar ya. Para todo U perteneciente al espacio vectorial de R2 y el vector nulo también perteneciente a R2, se debe cumplir que U más el vector nulo es igual al vector nulo más U y es igual a U. Acá ponemos el por lo tanto, que ya estamos afirmando. ¿Está bien? Ahora vamos al axioma 5. Ya saben, para que pertenezca al espacio vectorial, para que todo esto sea un espacio vectorial, se tienen que cumplir los 10 axiomas. Vamos al 5. ¿Qué me dice el 5? Para todo B perteneciente, para todo B perteneciente a R2,
existe un opuesto al vector B, también perteneciente al mismo espacio vectorial, tal que la suma de B más el opuesto me da el vector nulo. ¿Cómo lo definimos a B? Como X2 y Y2. Entonces acá para todo B perteneciente a R2, ¿está bien? Decimos que existe un menos B, también perteneciente a R2, al mismo espacio vectorial, tal que si hacen la suma de B más menos B, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me da más menos B? El vector Cero. nulo. Vector nulo. Me da, según el axioma 5, el vector nulo. Muy bien. Bueno, comprobemos. Vamos a tener que definir el opuesto de B. ¿Cuál es el opuesto de B? ¿Qué sería el opuesto de un vector? Menos X2. Cambiar todos los signos de los componentes del vector. Por ejemplo, si B es igual a 1, menos 2, ¿cuál sería el opuesto de B? Menos Menos 1, 2. 1, 2. Menos 1, 2. Muy bien. Pero acá estamos considerando que X2 y Y2 no tenemos ningún signo negativo ahí adelante, porque es un vector genérico. Acá vamos a poner menos X2 menos Y2. Ese sería el opuesto de B. Bueno, empecemos a hacer la suma. B más menos B será igual. ¿Cuánto vale B? X2, Y2. Y2. Más ¿cuánto vale menos B? Menos X2, menos Y2. Menos Y2. Muy bien. Hacemos la suma. B más menos B será igual. X2 más por menos. ¿Cuánto será más por menos? Menos. Menos X2, coma. Ahora hacemos Y2 más por menos, Menos. menos Y2, porque nosotros tenemos Y2 más menos Y2, pero Y2 más por menos es menos Y2. ¿Cuánto daría X2 menos X2? 0. 0. ¿Cuánto da Y2 menos Y2? 0. ¿Y qué sería el vector 0, 0? El vector nulo. Muy bien, el vector nulo. Entonces acá ya vamos a afirmar. Por lo tanto, para todo B perteneciente de ¿Le puedo traerme agüita? R2, existe un opuesto al vector B que es también perteneciente a R2, tal que la suma de B más el opuesto de B me da el vector nulo. Ahí ya estamos comprobando. Estamos diciendo que se cumple el axioma 5. Ahora vamos al axioma 6. Axioma 6. ¿Qué me dice el axioma 6? Tenemos un vector B perteneciente al espacio vectorial. Tenemos para todo lambda, o sea, tenemos un escalar que pertenece a lo real en el ejercicio que estamos analizando, tal que alfa por B también tiene que pertenecer al espacio vectorial. Con el vector B lo están trabajando, ¿no? Para todo. Para todo B perteneciente al espacio vectorial de R2,
para todo alfa, alfa es un escalar perteneciente a los números reales, se tiene que cumplir que si hacemos el producto de un escalar por un vector, me tiene que dar un vector perteneciente a qué espacio. ¿Cuál sería el R2. espacio? R2. R2. Ese sería el espacio vectorial. Eso es lo que me dice el axioma 6. Observen, ¿lo ven? Bueno, comprobemos. Vamos a comprobar. Vamos a poner alfa por B. Alfa por B. ¿B cuánto valía B? X2, Y2. X2, Y2. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace el producto de un escalar por un vector? Esa componente multiplica ¿a qué parte del vector? A cada elemento. A cada elemento del vector, a cada componente. Muy bien. Entonces me quedaría alfa por X2, alfa por Y2. Ese es el producto de alfa por B. ¿Y esto pertenece a qué espacio? A R2. A R2. Es lo que me está diciendo acá, ¿lo ven? Se cumple. Acá van a poner, por lo tanto, tienen que copiar todo lo que está arriba para todo B perteneciente a R2. Para todo alfa perteneciente a los reales, se cumple que alfa por B pertenece a R2. Estamos confirmando que se cumple el axioma 6. Profe, le faltó poner el 2 en el R, en el principio. Muy bien. Ahora vamos al axioma 7. Vamos a ver si tenemos espacio. Vamos a poner axioma 7. Y vamos a ver qué me dice el axioma 7. Hasta ahora es un espacio vectorial. Y si ustedes ven el ejercicio, acá la primera operación es de la suma, que ya lo hicimos. Y esto sería la operación de el alfa por el vector, ¿lo ven? Que también se cumple. Eso me representan a dos axiomas, pero lo tenemos que hacer completo. ¿Cuál es el axioma 7? Tenemos un alfa y un beta que pertenece a los reales en nuestro ejercicio. Y tenemos un vector B que pertenece al espacio vectorial de R2. Me dice que alfa por beta por el vector B está. ¿Qué propiedad sería en el producto? ¿Qué propiedad sería? Asociativa. Muy bien. Vamos a hacer eso. Entonces acá me dice, para todo alfa, beta, eso pertenece a los reales. Y para todo B perteneciente al espacio vectorial de R2. Se tiene que cumplir que alfa por beta por B, así es, la asociativa del primer miembro, a ver. Sí, muy bien. Después asociamos los escalares en el segundo miembro. Es igual a alfa por beta, esto asociado por el vector B. Vamos a trabajar. Quiero ver una cosita. Acá no definimos. Acá vamos a definir alfa, beta, pertenece a los reales. Bueno, empezamos a trabajar. Alfa por beta por el vector B sería igual a ¿qué? A alfa por beta por. ¿Cuál es el vector B? X2, Y2. Muy bien. Esto por X2, Y2. Acá, ¿cómo sería el producto del vector por el escalar? El escalar por el vector. Se realiza propiedad distributiva. Con propiedad distributiva se multiplica el escalar por cada componente del vector. Eso ya lo vimos.
Entonces, alfa por beta por el vector B va a ser igual a alfa por beta por X2 X2 beta por y 2. Y2. Ahora vamos a hacer el producto de este escalar por este nuevo vector que se generó, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Me va a quedar alfa por beta por el vector B es igual a alfa por, acá vamos a poner beta por X2. Por X2. Esto lo vamos a hacer un poquito más grande. Y acá sería alfa por beta por Por Y2. Y2. Por Y2. Como estos son números reales y en el producto se cumple la propiedad asociativa en los números reales. Por ejemplo, que ustedes tengan 2 por 3 por 4. Esto es lo mismo que hagan ustedes 2 por 3 por 4. ¿Se cumple esa propiedad? Sí. Sí. Sí, se cumple. Entonces acá vamos a asociar. ¿Qué vamos a asociar ahora? Los escalares dentro de ese vector. Alfa por beta por B va a ser igual. Alfa por beta por X2. ¿Está bien? Y acá quedaría alfa por beta por Y2. Y ahora vamos a desdoblar con respecto a este producto. Vamos a desdoblar. ¿Cómo quedaría desdoblado eso? Alfa por beta, entre paréntesis. Espera. Alfa por beta. Sí. Y afuera paréntesis, lo que vendría a ser B. X2 y 2. Sí, ya directamente lo sacamos. Alfa por beta y acá quedaría X2 Y2. Entonces acá me quedaría alfa por beta por B es igual a alfa por beta. ¿Y qué sería X2 Y2? B. B. Por B. ¿Se está cumpliendo el axioma Sí. 7? Entonces acá vamos a poner, por lo tanto, para todo alfa, beta perteneciente a los reales y para todo B perteneciente al espacio vectorial de R2, se tiene que cumplir que alfa por beta por el vector B es igual, asociamos alfa por beta y todo eso multiplicado por el vector B. Se cumple el axioma número 7. Vamos a ir ahora al axioma número 8. ¿Qué me dice el axioma número 8? Tenemos dos vectores U y B pertenecientes a R2 y vamos a tener un escalar perteneciente a R2 y hacemos la multiplicación de un escalar por la suma de dos vectores en el primer miembro. Está asociado a la suma de dos vectores. ¿Está bien eso que se cumple esa propiedad como si fuera una propiedad distributiva? Alfa por U y alfa por B. Sí. Y habrá que comprobar. Vamos a tratar de comprobar. Vamos a poner, este sería el axioma 8. Axioma 8. Vamos a poner para todo U, B perteneciente a R2. Para todo alfa perteneciente a los reales. Se tiene que cumplir ¿qué? Era alfa por, acá tenemos la suma de los dos vectores. ¿Y qué me dice? Que acá quedaría alfa por U más alfa por B. Se tiene que cumplir eso, chicos. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Alfa por
U más B será igual. Alfa por, ¿cuánto valía U? X1 y 1. ¿Cuánto valía B? X2, X2 Y2. y 2. Bueno, vamos a hacer primero la propiedad. ¿Qué podríamos hacer? Piensen ustedes. Vamos a hacer la suma primero. ¿Está bien? Alfa por U más B será igual. Alfa por, ¿cómo se sumaría los vectores que están adentro? X1 más X2. X1 más X2. Muy bien. ¿Y el otro componente? Y1 más Y1 Y2. Más Y2. Muy bien. Ahora, ¿se puede multiplicar este escalar por este vector? ¿Se puede multiplicar, chicos? Sí, porque es un producto de un escalar por un vector. Entonces acá me quedaría alfa por U más B. Tiene que ser igual. El producto quedaría alfa por X1 más X1 X2. más X2. X2, disculpe. X2. Coma. Alfa por. Y1 más Y2. Y2. Acá falta el más, ¿no? Más, profesor. Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué se puede realizar acá adentro? La distribución. La La distributiva. distributiva. Muy bien, vamos a distribuir el alfa. Alfa por U más B va a ser igual. Alfa Alfa por X1 por X1 más más alfa por X2. X2, coma. Alfa por Y1 más alfa por Y2. Y ahora, ¿qué piensas? ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Descomponer. Vamos a descomponer o desdoblar la suma esa. Sería alfa 1, X1, alfa 1, puse alfa nomás, alfa por X1, coma, alfa por qué? Y1. ¿Está bien? ¿Sumado a qué? Alfa X2. Alfa X2, coma, Alfa Y2. ¿y ahora qué se puede hacer? En cada vector del segundo miembro. ¿Qué se puede componer algo, sí o no? Y vamos a descomponer ese producto, porque son números reales. Vamos a sacar el alfa, porque el alfa está multiplicando por este vector, ¿está bien? ¿Qué me quedaría? Alfa por X1, Y1, ¿está bien? ¿Sumado a qué? Ustedes me dicen el otro. Alfa, X2 y 2. ¿Y qué sería X1 y X2, X1, Y1? U. Alfa por U. ¿Y qué sería X2, Y2? B. B. Bueno, con eso ya queda demostrado eso, lo que está ahí, ¿lo ven? Entonces acá vamos a poner que si se excite, se comprueba el axioma 8. Para todo era V perteneciente al espacio vectorial de R2. Para todo alfa perteneciente a los reales, se tiene que cumplir que alfa por U más B
es igual a alfa por U más alfa por B. Ese es el axioma 8. Vamos al axioma 9. ¿Qué me dice el axioma 9? Es casi similar a la anterior, pero acá en vez de tener dos vectores, ¿qué tenemos? Dos escalares. Dos escalares. Muy bien. ¿Está definido beta acá también? Sí. Entonces vamos al axioma 9. Vamos a poner acá axioma 9 y ya estamos cerca de terminar, porque son 10 axiomas. Acá vamos a poner para todo alfa, beta perteneciente a los reales y para todo B era Sí, profe, B. R2 se tiene que cumplir ¿qué? Alfa más beta por B era igual a ¿qué? Alfa por B más beta por B. A ver, quiero ver si era alfa más beta, bien. Por B es alfa por B y beta por B. Muy bien. ¿Dónde estamos? Estamos para acá arriba, entonces ya me estoy perdiendo. Alfa por B más beta por B. B. Así es. Muy bien. Empezamos. Siempre se trabaja con el primer miembro. Con el primer miembro y tengo que llegar al segundo. Bueno, vamos a poner alfa más beta por el vector B. Alfa más beta por el vector B. ¿Cuánto vale el vector B? X2, Y2. X2, Y2. Esta suma, ¿qué me daría? Si son dos números reales, están sumando dos números reales. ¿Qué me da si sumamos dos números reales como resultado? Otro real. Otro real. Entonces esto es un escalar por un vector. Hacemos el producto ese de un escalar por un vector. Esto sería igual. Me está funcionando mal el lápiz. Alfa más beta ¿por quién multiplicamos primero? Por X2. X2. Por X2, coma, alfa más beta por Y2. Muy bien. Todo esto son números reales. ¿Se puede hacer la distributiva acá en estos números reales? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Alfa X2. Muy bien. No, alfa X. Alfa más beta por B será igual. Alfa por X2, como dijo, más beta. beta por X2. Coma, y lo mismo hacemos en el otro. Alfa por Y2 más beta por Y2. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué podemos descomponer? ¿Podemos descomponer la suma? ¿Qué pasa si descomponemos la suma? ¿Qué me quedaría si descomponemos la suma? Los alfas juntos. Alfa por X2, alfa por Y2. Sumado, ¿cómo quedaría el otro vector? Beta X2, beta Y2. Beta X2, beta Y2. ¿Podemos volver a descomponer?
Sí, ahora ¿qué vamos a decomponer? El Alfa. producto. El producto en cada vector del escalar por el vector. Lo vamos a sacar. Alfa más beta por B sería igual a ¿qué? Alfa por X2 y 2. X2 de 2. Muy bien. Y el otro sería más beta por. X2 y 2. ¿Y qué sería X2, Y2? B. B. Y eso es lo que nos pide el ejercicio. El apartado de T. Sí. Así es. Eso nos pedía. Muy bien, se comprueba. Entonces acá vamos a poner, por lo tanto, para todo alfa, beta pertenecientes reales y para todo B perteneciente al espacio vectorial de R2 se tiene que cumplir que alfa más beta por B es lo que tenemos ahí que acabamos de comprobar, es igual a alfa por B más beta por B. Vamos a la última axioma. ¿Qué me dice el último axioma? ¿Qué me dice el último axioma, chicos? Observen. Que para todo vector que pertenece al espacio vectorial, en este caso bien. R2, Muy bien. Tenemos un escalar 1. Es un escalar 1 multiplicado por que multiplicado por el vector B me tiene que dar el vector B. Y eso es el más sencillo para comprobar. El último axioma dice para todo B perteneciente a R2, al espacio vectorial de R2, tenemos que 1 por B es igual a ¿cuánto? A B. A B. Muy bien, veamos. 1 por B sería 1 por, ¿cuánto vale B? X2, Y2. Y2. ¿Cómo sería ese producto de ese escalar por ese vector? 1 por 1 por X2. y 1 1 por por Y2. ¿Y cuánto me da 1 por X2? X2. Me va a dar X2. ¿Y cuánto me da 1 por Y2? Me da Y2. ¿Qué vector sería ese? El vector B. El vector B, muy bien. Entonces acá van a poner que sí se verifica. Para todo B perteneciente a R2, 1 por B es igual a B. Terminamos con los axiomas. ¿Qué pueden decir de esa estructura? ¿Es un espacio vectorial, sí o no? Sí, es un espacio vectorial. Bueno, pues no tengo espacio, lo vamos a poner acá en el inicio. Ahora, ¿dónde está el ejercicio? Acá vamos a poner la conclusión. Por lo tanto, la estructura R2, suma, reales y producto es un espacio vectorial. ¿Está bien? Esa es la conclusión que vamos a poner. Porque se cumplen los 10 axiomas. Vamos a agregar una hoja. Y ahora vamos a ir a espacio vectorial, subespacio vectorial. ¿Ustedes vieron subespacio vectorial con la profe? Acá ya no se analizan. Bueno, vamos a poner el teorema. Vamos a poner el teorema. Me dice que sea
un espacio vectorial que es B, la estructura B, suma, real y producto, un espacio vectorial. Esto es lo que es la parte teórica. Es un espacio vectorial. Y W, que está incluido en el espacio vectorial, además W, o sea, ese subespacio vectorial W es distinto al vacío. Entonces, W es un subespacio de B, que B sería el espacio vectorial, si y solo si se cumplen tres axiomas. Acá ya no tienen que analizar los 10 axiomas, tienen que analizar 3 condiciones, no 3 axiomas, 3 condiciones. Vamos a poner 1. El vector nulo tiene que pertenecer al subespacio vectorial, o sea, W. 2. Para todo U y B perteneciente al subespacio vectorial, se tiene que cumplir que U más B también pertenece al subespacio vectorial. Tercero, vamos a tener que para todo U perteneciente al subespacio vectorial, vamos a tener un alfa perteneciente a los reales. Se tiene que cumplir que alfa por U también tiene que pertenecer al subespacio vectorial W. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al ejercicio número 2. Vamos a ir al ejercicio número 2. En la otra comisión, yo hice el apartado 2A. Bueno, vamos a hacer el 2A acá también porque no son muchos los ejercicios. Vamos a hacer el 2A. Me están dando un espacio vectorial. Miren, este es el espacio vectorial. En el apartado A, ¿cuál es el espacio vectorial? Ve el espacio vectorial. ¿Pertenece a qué? R2. A R2. Muy bien. Determine si los subconjuntos dados son subespacio vectorial indicado. O sea, S1 hay que ver si es un espacio vectorial del espacio vectorial. Si es un subespacio vectorial. Vamos a poner A. Tenemos un S1, un subconjunto 1 que me dice. Tenemos un vector genérico XY que pertenece a R2. Tal que X es igual al doble de Y. Y ya sabemos que el espacio vectorial pertenece a R2, como lo tienen ahí. Bueno, trabajemos. ¿Cuál sería la cuaterna? Vamos a empezar a poner la cuaterna del espacio vectorial. ¿Cuál sería el espacio vectorial? Primero va el espacio vectorial. ¿Qué iría acá en la primera cuaterna? R2. R2. Acá iría suma. ¿Y acá qué iría? El campo. El campo, ¿a qué pertenece el campo? Miren. R2. A los reales.
a los reales. Miren, acá al inicio le dan, ¿no ven? Pertenece a los reales. Acá al inicio me están dando el valor del campo, a los reales. Y tenemos la operación producto. Esto sería espacio vectorial, la estructura de un espacio vectorial. Vamos a ver, según lo que me dice el teorema, que W, acá me dice W tiene que estar contenido en el espacio vectorial. El subespacio vectorial tiene que estar incluido en el espacio vectorial. Esta partecita es lo que me dice eso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos a poner que ¿quién sería W acá? Sería S1. S1 tiene que estar incluido en el espacio vectorial, que sería R2. En la teoría le dice W incluido en el espacio vectorial. ¿Está bien? Acá me están dando una condición. La vamos a poner en otro color. Esta condición. ¿Cómo es X con respecto a Y? ¿O cómo es Y con respecto a X? Dependiente. X va a ser igual al doble de Y. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, que Y vale 1, ¿cuánto tendrá que valer X? De acuerdo a esta condición. ¿Ah? 2. 2. Y esto pertenece a R2. ¿Está bien? Nosotros dijimos que 2 es igual a 2 por 1. Lo sacamos de acá. De ahí sale el valor de 2 de X. Pertenece a R2. Ahora le hago una pregunta. 2, 1. ¿Pertenece a S1? ¿Al subespacio vectorial? Sí. Y eso lo tenemos que comprobar. Pero sí pertenece en este caso. Vamos a comprobar. Tenemos que saber que S1, el subespacio, tiene que ser distinto del vacío, lo que nos dice la teoría. En esta parte tiene que ser distinto del vacío. Bueno, pero tengo que empezar a comprobar las tres condiciones. Vamos con la primera. Vamos a poner debe cumplir. Hacemos 2 puntos. Vamos con el axioma 1. ¿Qué me dice el axioma 1? Que el nulo tiene que pertenecer al espacio vectorial, o sea, a S1. Ya lo vamos a comprobar. ¿Qué me decía la condición 2? Para todo U, B, perteneciente a su espacio vectorial, que era W, que es S1, se tiene que cumplir que U más B, W puse. U más B también pertenece a al S1. subespacio. Al subespacio. Tercero, también debe cumplir que para todo U perteneciente a S1, o sea, el subespacio vectorial, también tenemos un lambda para todo alfa perteneciente a los reales. Acá se tiene que cumplir ¿qué? Alfa por U. Alfa por U. También tiene que pertenecer a ¿qué? A S1, subespacio vectorial. Bueno, tenemos que comprobar. Vamos al 1. Vamos a poner 1 acá y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el vector nulo de R2? 0, 0. 0, 0. Y acá tenemos que poner la condición, lo que nos condiciona acá, lo que está en rojo. X, ¿cómo es con respecto a Y? Es el doble. Es el doble. Acá le voy a poner X es igual a 2 veces Y. Esa condición, con esa condición vamos a trabajar.
Bueno, entonces, acá vamos a poner. ¿Cuánto vale X en el vector nulo? 0. 0. Es 2 veces Y del vector nulo. ¿Cuánto vale Y en el vector nulo? 0. 0. 0 es igual a 0. ¿Se cumple esa igualdad? Sí se cumple. Sí, profe. Sí se cumple, ¿lo ven? Entonces van a decir que 0, 0, el vector nulo, pertenece a S1. Se cumple la primera condición. Vamos al 2. El 2. El 2 me dan dos vectores, pero hay que definir los dos vectores. Vamos a decir que U es igual a X1, Y1 y B es igual a ¿qué? X2, Y2. Lo definimos. Según la condición, ¿cómo es X con respecto a Y? El doble. El doble, muy bien. Entonces acá vamos a poner que X1 es igual a ¿qué? 2 veces ¿qué? 2 veces Y1. 2 veces Y1. Y acá vamos a poner que X2 sería igual a ¿qué? 2 veces Y2. 2 veces Y2. Muy bien. Y acá hacemos la suma de U más B. No tengo espacio, vamos a continuar acá arriba. Vamos a hacer la conexión acá arriba. Vamos a continuar acá. Bueno. Vamos a hacer la suma de U más B. U más B sería X1, Y1 sumado a ¿qué? X2, X2, Y2. Y2. Muy bien. Realizamos esa suma. ¿Cómo quedaría esa suma? X1 más X2. Coma. Con Y1 más Y2. Muy bien. Ahora, este es el resultado de la suma de U más B. U más B. ¿Está bien? Entonces la abscisa sería X1 más X2. ¿Y cuál era la relación que tenía X con Y en la condición? ¿Cómo era X con Y? X el doble de Y. El doble. El doble de Y. Entonces acá vamos a poner, este es el resultado de la suma en lo que estamos haciendo. Sería doble ¿de qué? De Y1 más Y2. Y2. Acá podemos realizar el producto del escalar por ese vector. ¿Qué me quedaría? Que X1 más X2 es igual a ¿qué? A 2 y 1, Más 2 y 2. Y2. Ahora observemos. ¿Cuánto vale 2Y1? X1. ¿Y cuánto vale 2Y2? X2. Acá queda demostrado. Queda comprobado que X1 más X2 es igual a X1 más X2. Queda demostrado esa igualdad, ¿lo ven? Entonces acá vamos a poner para todo U, B perteneciente a S1, entonces la suma de U más B también pertenece a S1. S1. Queda demostrado la segunda condición. Vemos acá. Ahora vamos a tener que hacer la tercera condición. La tercera condición la vamos a hacer acá a la par. Tercera condición. Y con esto vamos a terminar, chicos. La clase que viene me vamos a hacer otro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Hacemos otro profe. ejemplo la clase que viene.
Vamos a la tercera condición. Y con esto ya terminamos porque ya nos lleva mucho tiempo el primer ejercicio. Porque son muchos pasos algebraicos. Acá tenemos, ya sabemos que la tercera condición, tenemos un vector U, X1, Y1, que pertenece a S1. Y tenemos un alfa perteneciente a los reales, dijimos. Y acá tenemos que hacer el producto de alfa por U. Pero antes que nada, U es igual a X1, Y1. Según la condición, ¿cómo es X1 con Y1? X1 es el doble de Y1. X1 es igual al doble de Y1. Muy bien. Ahora vamos a hacer el producto, lo que nos pide acá en la condición 3, de alfa por U. Y tiene que ser, esto pertenecer a S1. Esa es la tercera condición. Bueno, alfa por U será igual. Alfa por, ¿cuánto vale U? X1, X1 Y1. y 1. Si hacemos las propiedades distributivas, ¿qué me quedaría? Alfa por U igual a alfa por X1. Alfa por X1, Alfa, muy bien. alfa por X1, coma, alfa por Y1. Muy bien, muy bien. Ahora, miren, ¿cómo sería esta componente con respecto a esta componente según la condición? El doble. El doble. Entonces vamos a poner alfa X1 tiene que ser igual al doble de alfa, ¿qué? Y 1. Y 1. Acá podemos simplificar el alfa con el alfa. Entonces me va a quedar ¿qué? ¿Cómo es X1 con respecto al segundo miembro? El doble de I1. El doble de 1. ¿Se cumple la condición? Sí, Sí, se cumple. Entonces acá van a poner como conclusión para todo U perteneciente a S1, para todo alfa perteneciente a los reales, entonces alfa por U pertenece a quién? A S1. S1. Y acá vamos a poner lo más importante. Por lo tanto, ¿cuál sería la cuaterna del subespacio vectorial? S1 Muy bien, S1 más Suma. reales R producto. y ¿Está bien? Esa es la cuaterna del subespacio vectorial. Entonces van a poner que esto es subespacio vectorial ¿de quién? ¿De qué cuaterna? de B. No. R2 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 suma más reales producto. producto. Ese es un subespacio vectorial de R2. Hagan de cuenta que todo esto sería el espacio vectorial. Un subespacio vectorial es un espacio vectorial. Un subespacio vectorial es un espacio vectorial que está incluido en el espacio vectorial. Por eso se le dice subespacio vectorial, porque está incluido dentro del espacio vectorial, que sería un conjunto grande. Esto sería un conjunto chiquitito. ¿Está bien? Y dentro de un espacio vectorial, pueden haber infinitos subespacios vectoriales. Bueno, ya les paso el PDF de esto, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Pues ya son 3:34. Nos vemos la clase que viene y me hacen recordar, o ya veo en el PDF en dónde quedamos. Bien, profe.